Permite podernos congregar, poder estar en este lugar, ¿verdad? Poder escuchar su palabra y poder estar aquí, ¿verdad? Escuchando su palabra con fe. El punto está en eso, ¿verdad? Dios a través de la fe nos ha dado todo, ¿verdad? Todo lo que ya nos ha concedido en Cristo. Y todas las cosas realmente fueron hechas, fueron consumadas, porque en Cristo verdaderamente se cumplieron las más de 300 profecías que se hablaban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues vamos a dar inicio a este tiempo, vamos a disponernos, ¿verdad? Que Dios de verdad ponga el deseo en nosotros, ¿verdad? Del querer como el hacer, y que en este tiempo, ¿verdad? Nosotros seamos llevados a creer, no solamente saber del Evangelio, no solamente tener el Evangelio como información, sino verdaderamente el poder creer correctamente, el poder creer en la manera en que Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Y para lo que lo envió, ¿verdad? Y vamos a darle gracias a Dios, vamos a dar por este tiempo, ¿verdad? Y que sea Dios el que lo haga a su manera y que sea Dios el que nos lleve, ¿verdad? A poder vivir de acuerdo a su voluntad, hermanos. Y vamos a dar. Padre, te damos gracias. Gracias una vez más por tu Evangelio. Gracias una vez más, Padre, porque hoy podemos darnos cuenta que ciertamente tu misericordia ha sido grande desde el principio. Padre, hoy podemos reconocer nuestra maldad delante de ti. Sabemos que ciertamente Romanos 2 dice que el hombre fallado culpable por causa del pecado, Señor, el hombre se separó de ti, el hombre cayó en un problema en la cual todavía no está tan claro, Señor. Padre, hoy, Señor, te pedimos y oramos en esta tarde que seas tú, Señor, que nos des los ojos correctos para poder ver el Evangelio, para poder escuchar el Evangelio con fe y que seamos llevados a creer, Señor. Gracias te damos, Padre. Hoy podemos reconocer, Señor, que ciertamente el hombre tiene un problema y ese problema, Señor, es grave. Que podamos darnos cuenta de eso, Señor, en la gravedad en la cual caímos, en la gravedad en la cual se encuentra el hombre, porque ciertamente por causa del pecado, por causa de la maldad del hombre, Señor, el hombre quedó separado de ti, Padre. Pero el propósito al darnos tu Evangelio, Señor, es para poder volver a casa, para poder regresar al Padre. Y Padre, no hay otra manera en que el hombre pueda encontrarse contigo si no es a través de tu Evangelio, si no es a través de Cristo. Por eso Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Padre, gracias por darnos la cruz, gracias por darnos, Señor, ciertamente porque en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesús, verdaderamente hemos encontrado todo, Señor, todo, Padre, lo que nos has concedido en Él. Gracias te damos y gracias te doy, Padre, por cada uno de mis hermanos, por cada familia representada en este lugar, Señor, y que verdaderamente, Señor, nosotros podamos creer correctamente de que Jesús es el Cristo. Que hoy, Padre, nos demos cuenta de la necesidad que tenemos del Mesías, de la necesidad que tenemos de ese verdadero Rey, profeta y sacerdote, aquel que le dio cumplimiento a Génesis 3:15. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, el poder estar aquí, Señor, de una manera correcta y que nuestras intenciones, Padre, al estar en este lugar, sean correctas, Señor. Gracias. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, porque toda la Biblia nos da testimonio de que Jesús es el Cristo. Permítenos creer de esa manera, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a dar un resumen, ¿verdad?, de lo que veíamos el domingo, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios, hermanos, a mí me impresiona de verdad? Hoy podemos ver que cada vez que nosotros vamos, ¿verdad?, a las Escrituras, porque las Escrituras, ¿verdad?, son el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que todo el Antiguo Testamento, hermanos, de verdad, nos señalan al Mesías, están señalando, ¿verdad?, aquel que vendría a cumplir todas las promesas que ya el Padre había dado desde Génesis 3:15, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, en la manera en que el hombre fue creado, hermanos, el hombre realmente fue creado a la perfección, ¿sí? El hombre era perfecto, el hombre no tenía errores. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿verdad?, fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios mismo, ¿verdad? Eso lo vemos, ¿verdad?, que en un principio, como fue creado el hombre verdaderamente tenía el Espíritu de Dios, tenía a Dios mismo habitando en el hombre, ¿sí? El hombre estaba con Dios
Dios estaba en el hombre, incluso el hombre estaba en Dios, ¿verdad? Estábamos en Él. O sea, verdaderamente el hombre lo tenía todo, ¿sí? Tenía de verdad su espíritu. Ahí el hombre podía tener una comunión con Dios, ¿sí? No es como nosotros hoy en día, ¿verdad? Cuando en el principio, ¿verdad? Adán no oraba a Dios, ¿sí? Adán hablaba con Dios porque estaba con Dios. Y eso es de verdad, hermanos, eso es algo que solamente Dios lo pudo hacer, ¿sí? Y vemos que le dio su imagen, le dio la autoridad, todo eso que Dios le dio al hombre, lo puso en un pacto, ¿verdad? Un pacto, o sea, ese pacto es su palabra, el pacto es una promesa, ¿verdad? Que hace Dios con el hombre. Nos damos cuenta, ¿verdad? Que Dios no hace un pacto con los animales, no hace un pacto con la creación. Dios hace un pacto con el hombre. ¿Saben por qué? Porque Dios sabía que el hombre tenía la capacidad, ¿sí?, de poder obedecerle, tenía la capacidad de creerle, tenía esa capacidad, ¿sí? Porque de verdad lo creó a su imagen y a su semejanza. Pero vemos que el hombre cayó en un problema, ¿sí? Pero hasta hoy en día, hermanos, el hombre no tiene todavía correctamente qué es el pecado, ¿sí? Porque todavía el hombre ve que el pecado es transgredir, ¿verdad?, lo ético, lo moral, lo social, y pensamos que eso es pecado, pero no es así, hermanos. De verdad, pecado es no creer que Jesús es el Cristo. Pecado es no querer ir a Dios. Pecado es no querer obedecer a Dios, ¿verdad? Esa es la manera en que vive el hombre. Porque le digo, no se da cuenta en el problema en el cual cayó, hermanos. El pecado en el hombre es grave, de verdad. Es grave, ¿sí? Porque Adán no pudo creer, hermanos, por la incredulidad, ¿sí? Hubo incredulidad en él. Hermanos, de verdad, incluso, ¿verdad?, el ignorar correctamente el Evangelio, de verdad es tan grave como la ignorancia. Eso es lo que Dios nos ha estado permitiendo ver. De verdad que el pecado es grave. Pero saben, hermanos, el hombre ciertamente cayó en un problema, y un problema grave, porque el problema del hombre no es terrenal, no es físico. El problema del hombre es espiritual, ¿verdad? Y saben, lo más hermoso es que ciertamente el hombre merecía morir, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios no lo mató, hermanos. Dios no mató al hombre, ¿sí? Dios le dio una respuesta. Dios le estaba dando una solución, ¿sí? Dios verdaderamente le estaba diciendo la manera en que el hombre verdaderamente podía ser solucionado su problema, ¿sí? Y vemos, hermanos, cuál es el problema del hombre. Incluso hoy podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que el Evangelio siempre ha sido el mismo. El Evangelio es que podamos creer verdaderamente que Jesús es el Cristo, pero también el problema del hombre es uno, ¿sí? O sea, no hay muchos problemas. El hombre tiene un problema, y el Evangelio de verdad también es solamente uno, y es una persona, no es algo, es alguien, ¿sí? Y miren, hermanos, por causa de que el hombre cayó en un problema, ¿verdad?, que tiene que ver con Satanás, con el pecado y con la separación, Dios nos da promesas. Y por eso vemos, ¿verdad?, que en todo el Antiguo Testamento solamente son promesas. Promesas tras promesas tras promesas. Y Dios, ¿verdad?, vemos que en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, miren, hermanos, lo más sorprendente, ¿sí?, es que nosotros a veces dejamos a un lado el Antiguo Testamento y solamente nos centramos en el Nuevo. Pero realmente, hermanos, el Antiguo con el Nuevo se conectan. Hoy, de verdad, cuando escuchamos el Evangelio, podemos conectar, ¿sí? De verdad. ¿Y quién lo puede hacer? Solamente Dios. Dios es el que está abriendo nuestros ojos espirituales, ¿sí? Cuando el hombre peca, se cierran sus ojos espirituales y se abren sus ojos terrenales. Porque el hombre, ¿verdad?, se volvió carne, y el hombre solamente ve todas las cosas terrenales, carnales, ¿sí? Pero lo que está haciendo Dios de verdad a través del Evangelio es nuevamente eso, ¿sí? Restaurando el diseño original del hombre. Y saben, hermanos, les decía, ¿verdad?, cómo es que Dios no nos dejó de esa manera, ¿sí? No lo dejó en pecado, de verdad, no lo dejó morir, ¿sí? No lo mató, al contrario, le dio promesas. Nos dio la simiente de la mujer, ¿verdad? Eso lo vimos en Génesis 3:15. Nos da, ¿verdad?, la promesa de la sangre. Génesis 3:21 nos da la promesa, ¿verdad?, de Manuel.
Eso lo vimos en Isaías 7:14. Él, hermanos, está dando promesas, les decía, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento Dios nos estaba dando promesas tras promesas, ¿verdad? Cada palabra, cada promesa nos estaban señalando, ¿verdad?, al Mesías. Cada promesa nos estaban señalando de lo que un día Dios iba a venir a hacer a través de su Hijo. Y saben, hermanos, les decía, ¿verdad?, que el hombre, por causa del pecado, en Mateo 11:28 dice, ¿verdad?, ciertamente el hombre carece de todo, ¿sí? Porque el hombre que lo tenía todo, hoy en día no tiene nada, ¿verdad? Se quedó en la nada. En Mateo 11:28, ¿verdad?, dice que el hombre no tiene descanso, el hombre no tiene reposo, ¿sí? De verdad, el hombre no descansa de su maldad y todo el tiempo, ¿sí?, todo el tiempo está maquinando maldad, todo el tiempo. Porque dice que el corazón del hombre es una máquina de pecado, ¿sí? Y todo el tiempo está maquinando pecado, todo el tiempo, hermanos. Pero saben, hermanos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento vemos que Dios unge a profetas, a sacerdotes, a reyes. Pero saben, hermanos, los profetas hablaban de Dios, ¿verdad? Los profetas hablaban de parte de Dios, pero ellos también señalaban al Mesías, ¿sí? Ellos no hablaban de otra cosa, ellos hablaban del Mesías, ¿sí? Todo lo que ellos le mostraban al pueblo, por ejemplo, los profetas, todo lo que ellos hablaban al pueblo, ellos, los profetas, se encargaban, ¿verdad?, de señalarles, de mostrarles el camino para que para que ese pueblo no viviera desviado del camino, ¿sí? Para que ese pueblo no se extraviara, ¿sí?, de las promesas que ya Dios les había dado. Ese era el propósito de los profetas, solamente hablar del Mesías, ¿sí? Los sacerdotes, lo mismo, ¿sí? Ellos señalaban al Mesías, ellos hablaban acerca del Mesías. A través de lo que ellos hacían, ellos estaban mostrando que un día ese Mesías iba a venir a derramar la sangre para el perdón del pecado de verdad de toda la humanidad. Ellos hablaban también del Mesías, no hablaban de otra cosa, ¿sí? Ellos hablaban que verdaderamente un día ese Mesías iba a venir. Incluso los reyes, ¿verdad? Vemos que los reyes, ¿cuál era su función? Ciertamente darle protección al pueblo, ¿sí? Darles, todo lo que ellos necesitaban, sustentarlos, ¿sí? Pero saben, a través de lo que ellos hacían, ellos mostraban, ¿sí?, que ese pueblo necesitaban a un verdadero rey, no un rey que fuera terrenal, ¿verdad? No un rey que solamente viniera a gobernar en un trono, porque mucha gente, ¿verdad?, del pueblo de Dios esperaba, porque ellos conocían verdaderamente las promesas que Dios les había dado, pero ellos esperaban a un rey físico, ellos esperaban a que viniera una persona a entronarse, a sentarse en un trono, ¿sí? Pero vemos que el hombre no necesitaba un rey físico, sino que el pueblo de Dios verdaderamente necesitaba a un verdadero rey, ¿sí? Y ese verdadero rey, hermanos, es Cristo. Entonces, hermanos, los reyes, los sacerdotes y los profetas no hablaban de otra cosa que no fuera del Mesías. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, y el Nuevo Testamento hablan, ¿sí?, de una sola persona. Hablan de que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Por eso vemos que en el Antiguo Testamento solamente se hablaba del Cristo. En el Antiguo Testamento no vamos a encontrar, ¿verdad?, a Jesús, sino solamente vamos a encontrar al Cristo. Y todo el tiempo es en Cristo. Y todo el tiempo, hermanos, todo el Antiguo Testamento, ¿sí?, hablaba acerca del Mesías Cristo, ¿sí? Entonces, el Antiguo Testamento no tiene otro mensaje. Todo esto que ya vimos desde Malaquías, hacia atrás, ¿verdad?, desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento solamente hablaban acerca del Mesías, ¿sí? No tiene otro mensaje el Antiguo Testamento. Pero de verdad, si nosotros leemos, ¿sí?, de una manera incorrecta, de verdad nos centramos en esas historias, ¿verdad? Y muchas veces decimos, ay, yo quiero ser como Elías, yo quiero ser como Abraham, yo quiero ser como David, ¿verdad? Y nos centramos, ¿verdad?, en esos ejemplos, pero todos ellos, hermanos, daban testimonio, todos ellos señalaban de que un día verdaderamente el Mesías iba a venir.
Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento no tiene otro mensaje sino solamente hablar del Mesías, ¿sí? Por eso en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, cómo comienza hablando acerca de Jesús. Y vemos, ¿verdad?, que ciertamente, hermanos, Dios nos dio más de 300 profecías, ¿sí? Pero hay profecías, vamos a decir, que son más resaltantes, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Porque, ¿cómo es que comenzamos el Nuevo Testamento, hermanos? ¿Sí? Hablamos, ¿verdad? Comienza hablando en Mateo 1:18, ¿verdad? De cómo, o sea, acerca del nacimiento de Jesús. Entonces, el Nuevo Testamento ya no habla de Cristo, ¿verdad?, sino está hablando de Jesús. Pero, hermanos, ¿verdad?, si juntamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, lo que Dios desea verdaderamente del hombre es que pueda creer que Jesús es el Cristo. Eso lo leímos, ¿verdad?, en Juan 20, 30 y 31, ¿verdad? El propósito del libro, ¿sí? O sea, todo lo que Jesús hizo, hermanos, ciertamente no cabría, ¿verdad?, en un libro, porque es mucho. Pero lo que sí se escribió es solamente con un solo fin, con un solo propósito, de que podamos creer que Jesús es el Cristo y que creyendo en su nombre tengamos vida, ¿verdad? Porque lo que perdió el hombre, ¿verdad?, a causa del pecado fue su vida. Y saben, me acordaba yo de esto, ¿verdad? Porque el hombre en sí no se conoce, ¿verdad? No sabe ni de dónde viene, no sabe ni a dónde va, por causa del pecado, por causa de no tener correctamente el Evangelio, ¿verdad? Y me acordaba que lo que Adán, ¿verdad?, hizo, ¿verdad?, cuando vio que la mujer, o sea, que lo que fue Eva, ¿verdad?, estaba desobedeciendo, comió del fruto. ¿Saben lo que estaba haciendo Adán? Adán lo estaba mirando, ¿sí? Adán estaba ahí. Pero, hermanos, ¿por qué Adán no le pudo creer? ¿Por qué en Adán también se halló incredulidad? ¿Sí? Y saben, incluso podemos ver, ¿verdad?, que incluso Adán no tenía correctamente el pacto. ¿Por qué? Porque él, no, de verdad, miren, Adán no pudo hacer algo para que su esposa no muriera, ¿sí? Y lo que hizo él es, de verdad, porque lo estaba viendo y se acordó, me imagino yo, ¿verdad?, que se acordó de la promesa que Dios le hizo. Pero saben, hermanos, él estaba esperando que en el momento que Eva comiera del fruto, cayera o se muriera, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿verdad?, que lo que Dios le dijo no era que iba a morir físicamente, sino que iba a morir espiritualmente, hermanos, ¿sí? Por eso, hermanos, vemos, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento, en lo que empezamos a ver, les decía en Mateo 1:18, es acerca del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que en Mateo, lo que leímos en Mateo 1:21 al 23, que ciertamente, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios había prometido que un día iba a enviar al Salvador, ¿verdad? Aquel que vendría a salvar, ¿verdad?, a su pueblo de su pecado, y que no había de otra manera sino solamente a través de Cristo, ¿verdad? Miren, hermanos, a mí de verdad les decía, todo esto es Dios el que lo puede hacer, ¿verdad? Porque dice que Dios, de verdad, Dios, el Padre, el Espíritu Santo, hermanos, incluso, ¿verdad?, Juan el Bautista, ellos dieron testimonio de la verdad, ellos dieron testimonio de que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y saben, hermanos, vimos, ¿verdad?, que Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne, ¿sí? O sea, ¿qué nos está diciendo? Que todo el Antiguo Testamento, que toda la palabra que Dios nos había dado, que Dios le había dado a su pueblo, vino a hacerse carne, se vino a encarnar, ¿sí? Él vino a darle cumplimiento a cada promesa. Por eso cuando Jesús viene, ¿verdad?, Él le da cumplimiento a cada una de las promesas, y todo lo que se prometía en el Antiguo Testamento a través de la vida de Jesús es donde se vinieron a cumplir, ¿sí? Por eso no hay, de verdad, hermanos, por eso Dios nos dio más de 300 profecías, ¿sí?, para que el hombre pueda creer, para que el hombre verdaderamente, cuando Jesús viniera de verdad a la tierra, cuando ese Verbo se hiciera carne, el hombre le pudiera ver, el hombre le pudiera creer, ¿sí? Y dice que Jesús vino a los suyos, ¿verdad?, pero que a los suyos no le recibieron, ¿sí? Por eso, hermanos, nosotros al oír el Evangelio, de verdad debemos de pedirle a Dios que podamos escuchar con fe, ¿sí?
El poder escuchar el Evangelio con fe, hermanos, de verdad nos va a llevar a creer, ¿sí? Es lo que Dios desea de nosotros. Es lo que Dios, miren hermanos, Dios no desea que el hombre, porque el hombre busca, ¿verdad?, hacer tantas obras, hacer tantas cosas para Dios, pero Dios solamente le pide una cosa al hombre: que crea, ¿sí? Que crea en el que Él ha enviado. Es lo único que pide Dios para el hombre, que crea, ¿sí? Pero hermanos, incluso el poder creer no depende de nosotros, no depende del que quiera, no depende del que corra, sino solamente depende del que Dios tenga misericordia, ¿sí? O sea, no depende de nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer, ¿sí?, en lo que ya Dios hizo a través de la cruz y la resurrección. Y si Dios dijo que ya lo hizo, y su palabra dice que las cosas, que toda la palabra ya fue consumada, porque eso lo dice en Juan 19:30, es porque es cierto, es verdad, ¿sí? Pero el hombre no puede creer, el hombre no cree. Y les decía, esto no depende de nosotros, sino depende verdaderamente de Dios, ¿verdad? Vamos a leer Juan 5:39. Les digo, esto solamente es un resumen, ¿verdad?, de lo que veíamos el domingo. De verdad, hermanos, pidámosle a Dios que Él, porque Él es el único que nos puede dar testimonio, ¿verdad?, de la verdad. Juan 5:39. Y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, hermanos, de verdad, si nosotros no tenemos correctamente qué es el Evangelio, hermanos, miren, muchas veces nosotros, no sé cómo decirlo, pero idolatramos a la Biblia, ¿verdad? Y pensamos, ¿verdad?, como los fariseos, que en ellas está la vida eterna. Pero saben, hermanos, la vida está en Cristo, ¿sí? O sea, el libro, los 66 libros, solamente nos están dando testimonio de la verdad. Nos están dando testimonio de quién es el Cristo, ¿verdad? O sea, y no, o sea, le digo nosotros, si nosotros no nos damos cuenta, de verdad, que nosotros tenemos que creer correctamente en el Evangelio. Y muchas veces, hermanos, porque le digo, muchas veces lo interpretamos a nuestra manera, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene una Biblia, les digo, y lo tiene como en un altar, ¿sí? Y lo cuidan y lo abren y lo... Miren, hermanos, de verdad, toda la Escritura nos da testimonio de que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y saben, hermanos, mucha gente que lee, mucha gente de verdad que ha leído la Biblia, porque dice que la Biblia es la más leída, es el libro más leído, ¿verdad? Pero saben, hermanos, cada uno tiene un criterio diferente. Si nosotros fuéramos de verdad en cada casa, a cada persona, preguntándoles qué es el Evangelio, cada uno tiene un criterio diferente, ¿sí? Pero el estándar que Dios le dio al hombre es uno solo, ¿sí? El Evangelio, hermanos, es que Jesús es el Cristo. El Evangelio, hermanos, es una persona. El Evangelio verdaderamente es Cristo, ¿sí? Entonces, hermanos, ellos, ¿verdad? Lo que estamos leyendo en Juan 5:39, dice que los fariseos, ¿verdad?, ellos escudriñaban la Biblia, ellos de verdad querían cumplir la ley al pie de la letra, ¿sí? Y ellos pensaban que con hacer ciertas cosas, con hacer ciertas prácticas, ellos tenían la vida eterna, ¿sí? Pero no es así, hermanos, porque la vida está en Cristo, ¿sí? La vida no está en lo que practicamos, sino está en una persona y en la persona de Cristo. Vamos a leer Lucas 24. Porque, hermanos, ¿verdad? Eso me recuerda, ¿verdad? Porque ciertamente, hermanos, Dios nos ha dado promesas, ¿sí? Pero, hermanos, Dios prometió, ¿verdad?, que al abrir las Escrituras, al abrirnos las Escrituras, Él abriría nuestros ojos espirituales.
Lucas 24. Y dice, entonces Él les dijo, Jesús, ¿verdad? Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, lo que estamos viendo, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento habían ungidos, ¿verdad? Profetas, sacerdotes, reyes, pero todos, hermanos, todo lo que ellos hablaban, todo lo que ellos decían, todo lo que ellos, ¿verdad?, dijeron, es que ellos, ¿sí?, ellos estaban hablando acerca del Mesías. Pero saben, hermanos, ¿verdad? Lo que dice aquí, insensatos y tardos de corazón para creer. Hermano, ya Dios había dado promesas en el Antiguo Testamento. Él ya había dicho que todo esto se tenía que cumplir. A mí me impresiona, les decía, allá en Zaragoza, cómo es y en la manera en que Dios habla, ¿sí? Él en cada capítulo de la Biblia, de verdad, si ustedes van y lo leen, Él siempre dice, yo, Jehová de los ejércitos, he hablado, ¿sí? O sea que todo lo que Él prometió, hermanos, se iba a cumplir, ¿sí? Por eso dice la palabra, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, mas la palabra nunca va a pasar, ¿verdad? Porque el Evangelio, ¿sí?, el Evangelio es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No cambia, no cambiará, ¿sí? Así como el Evangelio no cambia, ¿sí?, el problema del hombre en el cual cayó tampoco no cambia, es el mismo. Vamos, entonces, hermanos, ¿sí?, de verdad estamos viendo que toda la Biblia, los 66 libros, o el propósito, ¿verdad?, de los 66 libros, hermanos, es llevarnos a creer, ¿sí? Es llevarnos a creer verdaderamente que Jesús es el Cristo y que solamente en su nombre podamos tener vida, ¿sí? Entonces, hermanos, ciertamente, hermanos, ¿verdad? Jesús, ¿sí?, Jesús cumple todas las profecías. Jesús vino a cumplir cada profecía, cada promesa, ¿sí?, de lo que Dios prometió desde Génesis 3:15. Hermanos, de verdad, lo que vino a suceder en Mateo 1:18, ¿sí?, ahí se empieza a cumplir, ¿verdad?, acerca de la promesa de la simiente de la mujer, que un día el Mesías iba a venir de una mujer, ¿verdad? Y saben, hermanos, a partir de ese momento ya nadie más nació de esa manera, ¿verdad? Hoy en día, para que un hijo pueda nacer, ¿verdad?, necesita de dos personas, necesita de un hombre y de una mujer, ¿sí?, para poder procrear, para poder tener un hijo. Pero saben, hermanos, a partir de Jesús, porque les digo, hoy en día, hermanos, hay mucha gente, muchas personas que se dicen ser el Cristo, ¿sí? Pero para eso, para que no haya un desvío, para que no haya, porque ciertamente, ¿verdad?, Satanás quiere venir a confundir, ¿verdad? Pero por eso nosotros tenemos que tener correctamente el Evangelio para no ser engañados. Y por esa razón, hermanos, hay más de 300 profecías que hablan de quién vendría a ser el Mesías, de quién vendría a ser el Cristo, ¿sí? Para que no haya confusión. Vamos a leer Juan 10:10. Y esto, hermanos, le decía que hay muchas cosas, hermanos, que teníamos equivocadamente al leer las Escrituras, al leer la Biblia, ¿sí? Hay tantas cosas que aún no logramos comprender, pero que solamente Dios lo puede hacer, ¿sí? Entonces, hermanos, dice Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿sí? Incluso este versículo, ¿verdad?, mucha gente lo tiene mal, ¿verdad?, mal enfocado, no lo está creyendo correctamente, ¿verdad? Porque saben, hermanos, hay mucha gente que piensa que Satanás, ¿sí?, es el ladrón que vino a robar su economía, que vino a robar a su familia, que vino a robar tantas cosas. Pero eso no es lo que vino a hacer Satanás, hermanos. Satanás lo que desea es robarle el Evangelio al hombre, ¿sí? Es lo que viene a hacer a Satanás. Por favor, hermanos, nosotros debemos de verdad, ¿sí?, debemos de estar alertas, porque verdaderamente el ladrón vino a robar. ¿Pero a robar qué? A robarnos el Evangelio.
si nosotros no tenemos correctamente qué es el Evangelio, si no estamos creyendo de una manera correcta, hermanos, miren, mucha gente puede hablar de Jesús, mucha gente habla de Dios, mucha gente habla de la palabra, pueden recitarnos la Biblia, pero saben, el hablar de Dios, ¿sí? De verdad, no hay una garantía, ¿sí? Hermanos, en la religión se habla mucho del Evangelio, se habla de Dios, pero saben, sin estar con Él y sin conocerle, ¿sí? Pero Satanás, hermanos, vino y lo que desea y no va a descansar hasta robar el Evangelio. Si Satanás logra robarnos el Evangelio, ¿sí? Nos va a matar, ¿sí? Porque el hombre, ¿verdad?, tiene vida cuando está con Dios. El hombre separado de Dios está muerto, ¿sí? Y si Satanás le roba el Evangelio al hombre, lo mata, ¿sí? No físicamente, lo mata primeramente espiritualmente. Porque recordemos, ¿verdad?, que el hombre fue creado en espíritu, ¿sí? El hombre era espíritu. Así como Dios es espíritu, el hombre era espíritu, ¿sí? Pero por causa, hermanos, de verdad, por causa del pecado, por causa de verdad, de que Satanás desea robar el Evangelio al hombre, ¿sí? De verdad, hermanos, si nosotros no nos percatamos de esto, el hombre muere, ¿sí?, por no tener correctamente el Evangelio. Y si Satanás al robarnos el Evangelio nos mata, ¿cuál es el fin del hombre? Es ser destruido, ¿verdad? Porque el no tener correctamente el Evangelio nos va a llevar a la destrucción, ¿sí? Ese es el camino o el propósito del pecado en nosotros. El propósito de Satanás es llevarnos a la perdición, ¿sí? Es llevarnos a ser destruidos. Y Satanás no va a descansar hasta destruir al hombre. ¿Cómo? Robándole el Evangelio, ¿sí? Ese es el propósito de Satanás, ¿sí? Pero está la segunda parte donde dice: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, ¿sí? Hermanos, miren, de verdad a mí me sorprende. Les decía que en cada capítulo de la Biblia Dios siempre da advertencias, ¿sí? Al comienzo, pero después, hermanos, vemos cómo es que Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos está dando la respuesta, ¿sí? Dios de verdad en cada palabra, Dios nos está dando la respuesta para el hombre, ¿sí? De verdad, hermanos, que Dios nos lleve a creer y creer correctamente. Y lo que escuchábamos, ¿verdad?, el domingo, ¿sí?, que vida no significa existir. Le digo, yo pensaba eso, ¿sí? Yo de verdad yo decía, tengo vida porque estoy en este mundo, porque estoy en esta tierra, pero no, hermanos, ¿sí? Vida no significa existir. La vida, ¿sí?, es estar con Dios. La vida está en Dios, ¿sí? Y nuestras vidas consisten en conocer a Dios y conocer a Cristo. Cuando el hombre conoce a Dios correctamente a través de su palabra, cuando el hombre se encuentra con Cristo, conoce a Cristo, es ahí donde tiene vida, ¿sí? Porque el Evangelio, hermanos, el propósito del Evangelio es venirnos a dar vida, porque el hombre está muerto espiritualmente, ¿verdad? El Evangelio es lo que nos vivifica, es lo que hace vivir al hombre, ¿sí? Eso es lo que hace el Evangelio. Si nosotros de verdad logramos percatarnos, ¿sí?, que sin el Evangelio estamos muertos, ¿sí?, muertos verdaderamente, muertos espiritualmente. Hay mucha gente que dice que vive por lo que hace, porque anda, porque come, porque hace ciertas cosas, practica ciertas cosas. Hermanos, eso no es vida, ¿sí? En Efesios, ¿verdad? En Efesios 2:1, ¿verdad? Dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Y mucha gente dice, ¿cómo me vas a venir a decir que yo estoy muerta si mira, yo como, ¿sí? Si mira, yo camino, yo ando, yo hago esto, hago lo otro. O sea, ¿cómo me vas a venir a decir que estoy muerto? Pero para Dios es eso, hermanos, ¿sí? Estar sin Dios es estar muerto. Y tener la vida, ¿sí? Alguien que tiene vida, hermanos, es porque ya está con Dios, es porque ya se encontró con Dios, ¿sí? Por eso, hermanos, de verdad,
Vida, ¿sí?, no significa existir, sino vida quiere decir estar con Dios, ¿sí? Porque muchas veces, les digo, tenemos la palabra, ¿verdad?, distorsionada. La palabra, ¿verdad?, lo tenemos en un criterio tan diferente, porque incluso, ¿verdad?, la muerte no es dejar de existir, ¿verdad? La muerte, hermanos, es estar separado de Dios, ¿sí? La separación del hombre y Dios por causa del pecado fue lo que lo llevó a morir, y murió espiritualmente. Lo que les decía, ¿verdad?, que Adán, cuando estaba viendo a Eva comer del fruto, él pensaba que ciertamente si Eva iba a morir por causa de comer el fruto, pensó que en ese momento se iba a caer o se iba a morir físicamente. Pero no es así. Cuando la mujer peca, ¿sí?, cuando la mujer desobedece, lo que sucedió es que ellos murieron espiritualmente, ¿sí? ¿Y qué es morir? ¿Qué es la muerte? Es verdaderamente estar separados de Dios. Y la muerte, hermanos, no es dejar de existir. De verdad, hermanos, es estar separados de Dios. Y saben, por eso, ¿verdad?, por causa del problema fundamental, el hombre, ¿sí?, perdió verdaderamente la vida. El hombre perdió su vida, porque el hombre tenía una vida espiritual, ¿sí? No tenía una vida terrenal, como el hombre hoy en día, ¿verdad? Hermanos, y desde ese momento, hermanos, el hombre perdió, de verdad, lo perdió todo. De verdad, hermanos, el hombre se volvió carne, ¿sí? De verdad, hermanos, yo cada día le pido a Dios el poder creer que Jesús es el Cristo. Saben, hermanos, nosotros tenemos que creer y creer correctamente. Miren, Proverbios 27:1 dice, ¿sí?, que nosotros tenemos que creer hoy. El Evangelio es para hoy, no es para mañana, hermanos. El mañana es incierto. Nosotros no sabemos si mañana vamos a estar en esta tierra, ¿verdad? Pero saben, hermanos, el hombre hace tantos planes para mañana, ¿verdad? Pero de verdad, hermanos, el mañana es incierto, ¿sí? Pero el poder creer hoy es lo que nos salva, ¿sí? Porque la salvación tiene 3 tiempos, ¿verdad? Son 3 tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Ayer, ¿verdad?, ya fuimos salvados por causa del Evangelio, por causa de que hemos creído. Hoy Dios nos está salvando, hermanos, y aún no logramos verlo, ¿sí? Porque les digo, tenemos los ojos velados, de verdad, este velo no nos permite ver más allá, ¿sí? Pero Dios verdaderamente, si hemos creído hoy, nos está salvando, ¿sí? Mañana, si Dios de verdad nos da la gracia, nos permite poder creer nuevamente, vamos a ser salvados. Eso es lo que Dios está haciendo con el hombre, y lo que Dios desea del hombre es que le crea, ¿sí? De verdad, hermanos, todo esto ha sido tan confrontante, pero de verdad, hermanos, que nosotros podamos creer en la palabra, y que lo que Dios dijo y lo que Dios prometió, porque Dios lo prometió, ¿sí? Porque Dios no es como el hombre, ¿verdad? El hombre se arrepiente, hoy dice una cosa, mañana dice otra, y se arrepiente, pero Dios no, hermanos. Dios, cada palabra que dio y cada palabra, cada promesa, Dios le dio cumplimiento a través de Cristo. Por eso les decía, lo único que Dios desea del hombre es que le crea, ¿sí? Es que si Dios dijo que sucedió, es que verdaderamente ya ha sucedido, ¿sí? El Evangelio no se nos va a dar. El Evangelio ya se nos fue dado, ¿sí? Para creerlo, ¿verdad? Vamos a leer Lucas, ¿sí? Lucas 23, lo que leíamos, le digo, el domingo. Lucas 23, 33. Y aquí, ¿verdad?, estamos hablando, ¿verdad?, de los 2 ladrones, ¿verdad?, que estaban con Jesús, que ya estaban crucificados, ¿verdad? Y dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus
vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Hermanos, miren, de verdad, ¿saben lo que Dios de verdad? Miren, cuando Dios nos dio el Evangelio, cuando Dios nos lleva a creer, ¿sí? Porque verdad que el hombre separado de Dios, el hombre es enemigo de Dios, ¿sí? El hombre, hermanos, de verdad, está muerto, ¿sí? El hombre, hermano, no solamente fue tocado por el pecado, ¿sí? El hombre verdaderamente quedó en una depravación total. Y saben, hermanos, incluso lo que Dios hizo a través del Evangelio, primeramente es a salvarnos de su ira, ¿sí? De su ira, porque el hombre estaba bajo la ira de Dios, ¿sí? Pero saben, hermanos, no solamente Dios desea salvarnos de verdad de Satanás, de él mismo, de su ira, sino lo que Dios desea salvarnos de nosotros mismos. Cuando en nosotros hay incredulidad y no podemos creer, miren, de verdad, alguien que no cree lo que dice. Dice: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, aquí está el punto, hermanos, ¿sí? Ellos conocían, ¿verdad?, las Escrituras. Ellos conocían las promesas. Ellos sabían que un día el Mesías iba a venir, ¿sí? Porque de verdad ellos no eran ignorantes de las Escrituras. Ellos sabían cuál era la promesa que Dios había dado. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, este malhechor, uno de ellos, verdaderamente cuando ve a Jesús, conecta, ¿verdad?, y cree que Él es el Cristo. Hermanos, por eso Jesús llega a esta conclusión, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy, no le dijo, ¿verdad?, mañana o estarás, no, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, cuando el hombre cree que Jesús es el Cristo, hermanos, el hombre puede volver a Dios. El hombre nuevamente está con Dios, ¿sí? Se restaura la imagen del hombre, ¿verdad? Se restaura todo en el hombre. Cuando el hombre cree que Jesús es el Cristo, hermanos, verdaderamente el hombre puede tener una comunión con Dios, ¿sí? Y hermanos, de verdad esto es tan grande, de verdad el Evangelio es tan profundo. Porque cuando Jesús, ¿verdad?, en Juan 14:6, Él viene y se presenta como el yo soy, ¿sí? Hermanos, por eso, ¿verdad?, Él dice: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, ¿sí? Hermanos, todo se vino a cumplir en Cristo. El hombre separado de Dios, ciertamente, ¿verdad?, el hombre se perdió, el hombre está perdido, ¿sí? El hombre está ciego, el hombre está sordo, ¿sí? Pero cuando el hombre cree que Jesús es el Cristo, realmente puede creer que Jesús es el camino que nos lleva de vuelta al Padre. No hay otro camino, hermanos. Dice la palabra, ¿verdad?, que no hay otro nombre dado a los hombres en la cual hay salvación, ¿verdad?, en la cual el hombre puede volver a Dios. No hay otro. Pero saben, hermanos, el hombre, por causa del pecado, traza sus propios caminos y piensa que por esos caminos puede volver a Dios, ¿sí? Porque piensa que por medio de sus obras puede regresar a Dios. Hermanos, el hombre quedó totalmente incapacitado, ¿sí?
Eso lo vemos en Génesis 3, 23, 24. Dios cerró el camino. Nadie más podía volver a Él si no es a través de Cristo. Por eso cuando Jesús viene, Él dice, yo soy el camino. Él no dice, yo les voy a mostrar el camino. No, Él dice, yo soy el camino. ¿Sí? Hermanos, por eso Él de verdad, cuando Él dice, de verdad que Dios nos da la gracia de poder conectar con esto, porque cuando Él viene a decir, yo soy, ¿sí? Él está diciendo, yo soy todo lo que el Padre les prometió en el Antiguo Testamento. Eso es lo que viene a decir Jesús. Yo soy su reposo, yo soy su camino, yo soy la verdad, ¿sí? Yo soy con el que, de verdad, con el que a través pueden encontrarse con Dios. O sea, yo soy el todo de Dios. De verdad, hermanos, Jesús, como el Cristo, es el todo de Dios, hermanos. Ahí está la plenitud, ahí está la vida, ahí está todo, hermanos, todo. ¿Qué necesita el hombre? ¿Qué necesita el hombre? Todo está en Cristo, hermanos, todo está en Él, ¿sí? Mucha gente que busca diferentes cosas, pero lo que el hombre perdió, verdaderamente perdió, ¿sí? Perdió su vida, la vida que está en Cristo, ¿sí? De verdad, hermanos, el hombre por causa del pecado lo perdió todo. Vamos a leer, ¿sí? Les decía, ¿verdad? Cuando Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, les decía, ¿verdad? Que Él viene a solucionar ese problema de estar separado de Dios, ¿sí? El hombre estaba separado de Dios y ciertamente Él fue el único que abrió el acceso, hermanos, para poder volver a Dios, ¿sí? Cuando el hombre se encuentra con Cristo, hermanos, y cree verdaderamente que Jesús es el Cristo, de verdad, hermanos, ese velo se rasga, ¿sí? Ese velo se abre, ¿sí? No hay otra manera en que ese velo sea quitado de nosotros si no es creyendo que Jesús es el Cristo. Hay un velo, hermanos, de verdad. Hay un velo que nos impide creer, ¿sí? Pero vayamos, hermanos, profundicemos en el Evangelio, ¿sí? Por eso Jesús dice, yo soy la vida, ¿verdad? Y dice Juan 10:10, ¿verdad? Lo que ya leímos, ¿sí? Les digo, el hombre perdió su vida, pero saben, hermanos, Dios prometió que un día nuevamente íbamos a encontrar la vida, ¿sí? Y esa vida, les digo, solamente está en Cristo, ¿sí? De verdad en Él está la vida. Y mucha gente, hermanos, vive su vida de verdad en tantas cosas, pero no haciendo la voluntad del Padre, ¿sí? Hermanos, de verdad Dios no desea que hagamos, ¿sí?, obras, que hagamos cosas. Dios desea que le creamos. Y Él dice, ¿verdad? Yo soy la verdad. Y Juan 8:31 y 32, Dios, ¿verdad?, a través del Evangelio, al darnos su Espíritu, lo único que Dios desea del hombre es hacerlo un testigo, ¿verdad? Nosotros, no hay otra manera en que podamos, ¿verdad?, conocer la verdad si no somos testigos, ¿sí? Eso a mí me confrontaba, hermanos. De verdad, hermanos, cuando Dios nos da su Espíritu, no es para otra cosa, es para hacernos testigos, ¿sí? Los discípulos, ciertamente ellos fueron testigos oculares porque ellos lo vieron, ¿sí? Nosotros podemos creer a través de la fe, ¿sí? No vamos a creer de verdad por otras cosas, vamos a creer por la fe. La fe son los ojos, hermanos, para poder ver a Dios, para poder ver a Cristo, ¿sí? La fe es poder creer que todo lo que Dios me dice en los 66 libros es verdad, ¿sí? La fe es poder creer verdaderamente que Jesús es el Cristo. Necesitamos la fe, hermanos, de verdad. Pidámosle a Dios que nos dé esa fe para poder creer, para poder verle, para poder conocerle, para podernos encontrar con Él. Y hermanos, cuando nos encontremos con Dios, hermanos, ahí de verdad vamos a poder decir que el problema ya no es problema, ¿sí? Que ya todo ha sido hecho. Juan 19:30, que nosotros podamos vivir en el consumado es, ¿sí? De verdad, vivamos en el consumado es. Por último, vamos a leer Hebreos 10:19.
Y hermanos, a través de la verdad, Dios vino, ¿verdad?, a solucionar el problema que tenía que ver con Satanás, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que la simiente de Satanás es la mentira, pero la verdad fue lo que le vino a poner fin o a destruir a Satanás, ¿sí? Por eso Juan 8, 31 y 32, en el 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué, hermanos? Libres de Satanás, libres de la ira de Dios. Incluso lo que Dios desea, librarnos de nosotros mismos. El hombre es la que se opone, ¿sí? Esto que es, hermanos, se opone a que nosotros podamos encontrarnos con Dios. Esto no somos nosotros, hermanos, ¿sí? Esto no somos nosotros. Esto solamente es un cascarón. Esto solamente es algo de apariencias, porque realmente lo que es el hombre sí está en el espíritu. Y todas las cosas ya sucedieron en el espíritu. De verdad que Dios nos lleve a creerlo, ¿sí? Y Jesús, como la vida, ¿verdad? Porque dice que la vida en la sangre está. Cuando Dios derrama, ¿verdad? Jesús derrama la sangre. Es ahí donde viene verdaderamente, no solamente cubrió el pecado, quitó el pecado, ¿sí? Quitó el pecado en el hombre, hermanos, ¿sí? Y hermanos, Él como el camino, ¿verdad? En la promesa de Manuel Isaías 7:14, Dios con nosotros, ¿sí? Hermanos, solamente a través de Cristo el hombre es reconciliado con Dios. El hombre nuevamente puede volver a Dios, ¿sí? Por eso Él es el camino, hermanos. Vamos a leer, les decía, ¿verdad? Hebreos 10:19. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos leído ya esto, hermanos? Yo les compartía, ¿verdad?, allá en Zaragoza, y les decía que nosotros podemos estarles diciendo, ¿sí?, repitiéndole los mismos capítulos, los mismos versículos, pero si no es Dios revelándonos su palabra, es imposible que el hombre crea. Porque no depende de nosotros, depende de la palabra, depende de Dios. Y sabes, los que ya fueron llamados, escogidos, predestinados para creer, va a suceder, ¿sí? Va a suceder. Así nosotros nos opongamos, va a suceder, ¿sí? Hebreos 10:19 y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino, dice, nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Sí? ¿Saben, hermanos? Dice, ¿verdad?, que ese velo, incluso el velo hoy en día es la carne, ¿verdad? La carne es dura, ¿verdad? Dice la palabra, es dura de roer, hermanos. Pero ¿saben? Dios a través de Cristo tiene la capacidad, ¿sí?, de quitar ese velo. Por eso dice que el templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y dice que ese velo estaba tan grueso, hermanos. Miren, ese velo en el hombre es la carne, ¿sí? Y saben, hermanos, Dios de verdad me ha estado permitiendo ver mi condición. Saben, hermanos, el hombre no hay de otra manera en que se dé cuenta lo que es, si no es a través de la palabra. La palabra es nuestro espejo. No nos olvidemos de esto, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la palabra, ciertamente lo primero que Dios hace es mostrarnos nuestra condición, mostrarnos por qué necesitamos a ese Mesías, a ese Cristo, ¿verdad?, a ese verdadero Rey, sacerdote y profeta. Y es ahí, hermanos, donde nosotros podemos ir, ¿sí? Y saben, esto es porque dice, ¿verdad?, la palabra dice que el hombre está cundido de maldad. Yo le compartí a Anita que ciertamente nosotros, el hombre le tiene miedo a muchas cosas, ¿de verdad? Incluso le puede tener miedo hasta un animalito indefenso. Pero ¿saben? No se da cuenta y no se espanta de sí mismo. Hoy en día, de verdad, hermano, yo me espanto de mí misma, ¿sí? Porque cada vez que voy a la palabra, me doy cuenta de lo que hay en mí, ¿sí? Y de verdad, que Dios nos dé la gracia de poder vernos, para poder ver por qué necesito el Evangelio todos los días de mi vida.
Y de verdad que podamos vivir Gálatas 2:20, ¿sí? De verdad yo le pido a Dios eso, que podamos verlo. Hermanos, ya, de verdad el velo ya fue rasgado, ¿sí? El que ha creído verdaderamente que Jesús es el Cristo, de verdad, hermanos, ya el camino está abierto, ¿sí? Ya podemos volver a Dios, ya podemos estar con Dios, ya podemos tener comunión con Dios, ¿sí? Hermanos, y ahí está la felicidad, y ahí está la vida, y ahí está la plenitud, y ahí está todo, ¿sí? Por eso, hermanos, el propósito de toda la Escritura es llevarnos a creer que Jesús es el Cristo, ¿sí? Todo, hermanos, de verdad, todo, hermanos. En Juan 19:30 podemos ver el consumado, ¿sí? Miren, que Dios nos dé la gracia de vivir en el consumado ese, hermanos. Y bueno, es un poquito de lo que les puedo compartir. Gracias.